Nos habla la primera lectura de la sabiduría. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento el rey Salomón, cuando se le pidió lo que deseara, pide lo que quieras, le dijo el Señor. Y él escogió la sabiduría. Él es el sabio por excelencia en el Antiguo Testamento. Pero él no nació con la sabiduría. La sabiduría no nace con nadie. Él imploró, clamó, rogó la sabiduría. Le pidió a Dios: dame un corazón sabio para poder guiar a este pueblo. Así que alguien puede ser lo que llamamos inteligente. Eso es simplemente recordar cosas, tener buena memoria. Pero el que tiene buena memoria puede vivir de la peor manera. Puede vivir de la peor manera. La sabiduría hay que clamarla y hay que elegirla. Elegirla por encima del poder, por encima de la riqueza, por encima de la salud, por encima de la belleza. Hoy se pide eso y no se pide sabiduría. Señor, yo necesito plata. Señor, yo quiero más belleza. Señor, yo quiero más poder. Señor, yo quiero... Pero no se elige la sabiduría. Entonces, es algo que en la propia sabiduría, en el mismo espíritu, cuando se clama la sabiduría, pues viene lo demás. Cuando se clama la sabiduría de Dios, viene lo demás. Y la lectura nos insiste en eso. La sabiduría hay que pedirla. La sabiduría, que es lo mejor, hay que pedirla. Hay que pedirla. Entonces, nuestro Señor nos dice muy bien en el Evangelio de Mateo, en capítulo 6, del verso 25 en adelante: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se hará por añadidura. La sabiduría es elegir a Dios. La sabiduría es elegir lo que Dios ofrece. La sabiduría es quedarnos con Dios. La sabiduría nos va a llevar a buscar el reino de los cielos. La sabiduría nos va a llevar a eso, a buscar su justicia. La sabiduría nos da libertad. La sabiduría no me lleva a pegarme a nada, poder, riqueza, belleza, como lo vimos en el Evangelio. Este hombre se apegó a la riqueza y despreció a Dios. Es hora, en un mundo que nos insiste y nos obliga a lo material, es hora de que nosotros clamemos la sabiduría y vivamos la sabiduría. ¿Por qué? Porque los bienes espirituales son más importantes. Los bienes espirituales son superiores que los bienes materiales. Y lo repetimos, el Señor lo ha dicho ahí en Mateo 6, lo demás se hará por añadidura. ¿Cuáles son sus bienes materiales? Poquitos. ¿Cuáles son sus bienes espirituales? Ojalá que haya. Ojalá que haya. ¿Y por qué los hay? Porque se piden. Pero si usted solamente pide lo material, entonces lo espiritual, ¿qué? Si usted no pide amor, si usted no pide generosidad, si usted no pide gratitud, si usted no le pide al Espíritu Santo la fidelidad a la palabra de Dios, si
si usted no tiene sed de Dios, si usted, como aquel del Evangelio, no llega donde el Señor preguntando sobre la vida eterna, esos son los bienes espirituales. Y esos son superiores. Y esos son superiores a todo lo material. A todo lo material. Todo lo demás se dará por añadidura. Por añadidura. Y la sabiduría, como nos ha dicho la segunda lectura de la carta a los Hebreos, la sabiduría es escoger a Cristo. Y escoger a Cristo es quedarme con su palabra, que es como espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas del cuerpo y del alma, llega hasta el tuétano de todo el ser y me lleva a escoger lo mejor. Y me lleva a escoger a Dios. Cuando escojo la palabra, cuando en la sabiduría pido amor por la palabra, pido amar la palabra, no me voy a quedar con la queja, ay, es que yo no entiendo, ay, es que yo no entiendo la Biblia, ay, es que yo no entiendo. Pero si usted no pide sabiduría para entenderla, entonces se quedará en la crítica, o en la queja, o en el dolor. Es la palabra de Cristo la que me enseña a vivir en la iglesia. Es la palabra de Cristo la que me da la fortaleza al alma, bienes espirituales. Los bienes espirituales se alimentan y se fortalecen cuando yo pido sabiduría. Los bienes espirituales no van a terminar nunca. Los bienes espirituales no van a terminar nunca. Dice el documento del Concilio Vaticano Dei Verbum: la palabra es Jesucristo. Es tan grande y fuerte que es el sustento y la fuerza de la iglesia, firmeza de la fe, alimento del alma, fuente límpida y perenne de toda vida espiritual. ¿Usted qué lee? ¿Los memes en su teléfono? ¿Usted qué lee? La palabra del Señor me lleva a la sabiduría. La palabra del Señor me lleva a la riqueza. La palabra del Señor me lleva totalmente a su poder. La palabra es eficaz. La palabra engendra vida. La palabra de Dios me cambia. La palabra de Dios me cambia. La palabra del Señor me lleva a tener reverencia para comportarme con Dios, con la iglesia, con lo santo, con lo sagrado. Y no a veces venir vestido de cualquier manera a la Eucaristía o comulgar de cualquier manera. Eso no pasa nada si yo no me confieso. No, la palabra me va a enseñar a eso, a no tomar lo santo, lo sagrado a la ligera. La palabra me lleva a eso. Todo lo que hay en nosotros, todo lo que hay en la persona humana, sus pensamientos, sus disposiciones, sus intenciones, quedan descubiertos ante la palabra. Por eso muchos se quedan con la excusa, es que yo no entiendo la palabra. Porque cuando uno se acerca a la palabra, lo cuestiona, le exige, le pone de todo, como este del Evangelio hoy. Él quería que el Señor le dijera cómo tener vida eterna. Ha cumplido los mandamientos. Ha sido un hombre cumplidor a rajatabla de la ley. Hoy se podría decir una persona que reza el rosario, que hace laudes, que hace Eucaristía, que vive que la coronilla, la misericordia, la consagración, todo, pero no tiene relación con los demás.
No tiene relación con los demás, solo Dios, 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 Dios y los demás. Eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Por eso el Señor, cuando le dice cumplan los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Esos mandamientos tienen relación con el prójimo, con los demás. El otro había cumplido perfectamente el mandamiento hacia Dios. Leo, cumplo, observo, me la sé de memoria, me la sé todita. Y con los demás, y con los demás. La sabiduría me lleva a eso, a no simplemente Señor, Señor. La sabiduría me lleva a relacionarme con el otro, a amarlo, a perdonarlo. Todo eso lo he cumplido. Y viene la gran pregunta o la gran oferta, el gran planteamiento de Jesús. Una sola cosa te falta. Una sola cosa te falta. Este hombre que tenía riquezas, el Señor le dice, vaya a venderlas, entréguele a los pobres el dinero y luego sígame. Una sola cosa me falta hacer. Suelte las riquezas. Suelte las riquezas. Eso es a este el Evangelio. Y a nosotros, una sola cosa. Ojalá fuera una, pero digamos que es una. Una sola cosa nos falta para lo que Él ha dicho, lo que Él ha querido, para entrar en el reino. Me falta perdonar. Me falta entregarme a Dios. Me falta amar al prójimo. Me falta sacrificar. Me falta darme, porque yo quiero que me den, y que me den, y que me den. ¿Qué cosa nos falta? ¿Qué cosa nos falta? Cada uno lo sabe muy bien. Una sola cosa falta. Una sola cosa falta. Cada uno de nosotros lo debe saber. Este lo sabía y se fue triste. Este lo sabía, lo que le faltaba, y el Señor se lo dijo. Y se fue triste. Y cuando se fue triste, cuando se alejó, el Señor no le dijo a Pedro, a Tomás, agárrelo, agárrelo, vaya, tráigalo otra vez. La sabiduría, la palabra de Dios me da la mejor oferta. Si yo no la quiero, si yo la rechazo, hasta ahí llega Dios conmigo. Porque vemos ahí en el Evangelio que hasta ese momento Dios habló con ese hombre. No le dijo a los otros tráiganlo, ni le dijo venga, 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 yo voy a bajarle a las exigencias. No. Se fue. Qué difícil le es a los ricos entrar en el reino de Dios. Qué difícil le será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Yo no tengo plata, pero su odio puede ser su riqueza. Su mentira puede ser su riqueza. Su vanidad puede ser su riqueza. Su lujuria puede ser su riqueza. Su mentira puede ser su riqueza. Engañar
puede ser su riqueza. Robar puede ser su riqueza. Entonces, no es que uno diga, no, esa a mí no me toca. El Señor nos está diciendo, los ricos, que difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Cada uno de nosotros tiene riquezas. ¿Y cuál es la riqueza? Esa cosa que nos falta. Esa cosa que nos falta. La sorpresa a los discípulos, la extrañeza a los discípulos, dicen, bueno, ¿y entonces quién se va a salvar? ¿Y entonces quién se va a salvar? Y qué hermoso cómo le responde el Señor: hijitos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico por el reino de los cielos. ¿Quién se puede salvar? Es que nosotros lo hemos dejado todo. ¿Quién se puede salvar? Pero es que, ¿quién se puede salvar? Pero es que es posible para Dios. ¿Qué ha dejado usted? El Señor les da una esperanza ante la inquietud de Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo. Bueno, si lo ha dejado todo, recibirá 100 veces todo, con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Satanás acobarda y miente como siempre. Es que si yo sigo a Dios me va a ir mal. No le va a ir mal, le va a ir de lo mejor. ¿Que va a tener persecuciones? La persecución es una promesa. Aquellos que viven buscando promesas, la promesa de Dios para mí. ¿Cuál será la promesa de Dios? La persecución es una promesa cuando se decide seguirlo a Él, dejándolo todo. En esta vida y en la edad futura, vida eterna. El Señor nos da lo mejor. Escojamos lo que el Señor nos da. Pidamos la sabiduría y dejemos que el Señor nos ame y nos ofrezca cada día lo mejor con su amor y con toda su misericordia. Amén.